Ezequías fue un monarca que se destacó entre los reyes de Judá. Su historia es narrada en la Biblia, donde se presentan las reformas que realizó en Jerusalén, los enfrentamientos bélicos que tuvo con el imperio asirio y los milagros sorprendentes que sucedieron en su vida. Pero, ¿hay evidencias que comprueben la veracidad del relato bíblico sobre la vida de este rey? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Las Sagradas Escrituras presentan historias de grandes reyes de Israel y de Judá. Uno de los que tiene más destaque en los libros de los Reyes, Crónicas e Isaías es el rey Ezequías. Pero, ¿quién fue este rey? El rey Ezequías fue uno de los grandes reyes de Israel, de la casa de David, uno de los descendientes posteriores, aproximadamente en el 700 antes de Cristo. El rey Ezequías fue, desde el punto de vista, digamos, histórico, el 13º rey de Judá, del reino del sur. Ezequías, cuando llegó ya el reino, tenía 202 años de vida desde Roboam, que fue el primero. Nosotros podemos ver que este se convierte en uno de los reyes más famosos. Si uno analiza detenidamente el reinado de Ezequías, encuentra que tuvo un periodo de corregencia con su padre Acaz, unos 14 años de corregencia, y luego, cuando murió su padre, él siguió gobernando durante 29 años más. En total habría sido unos 43 años el tiempo de gobierno del rey Ezequías, entre los años 729 a.C. hasta 686. Cuando Ezequías tomó el gobierno, todas las cosas cambiaron y ese reino, en ese momento, dice la Escritura, nunca hubo un rey antes de él y después de él como él. Él es comparado con David. Él es un hombre fiel. Es un hombre que rompe con las tradiciones de su padre Acaz, quien se había sometido a los dioses de los sirios, a pesar de que Jehová lo había salvado a él. Así que fue un rey extraordinario, cumplió con los planes de Dios para ese país y bueno, realizó obras en el aspecto religioso y también en el aspecto de gobernante. Sobre todas las cosas que se lo recuerda en la historia bíblica como el que restauró el funcionamiento de todo lo que eran los ritos expiatorios en Israel para que hubiera perdón para Israel, para que hubiera de vuelta la esperanza con respecto del plan de redención que se protagonizaba o que se veía allí en los sacrificios y en los rituales y en las fiestas del templo, y sobre todo en cuanto al trabajo de sacerdotes y del ministerio levítico como maestros de Israel. Ezequías se convierte en el heraldo de la reforma. Él rompe con todos los patrones y esquemas paganos que se habían introducido en el templo hebreo. Introduce una reforma tan grande que ni siquiera su antepasado, su abuelo, el gran rey Usías, llegó a ese nivel. Por otro lado, la arqueología y la política del antiguo cercano oriente nos da detalles acerca de este rey Ezequías que difieren del cuadro tan noble que muchos se han hecho de este rey. Según lo narra la Biblia, el rey Ezequías fue responsable por una gran reforma en el reino de Judá. ¿En qué consistió esta reforma? ¿Y qué cambios trajo para la cultura judía de aquella época? El rey Ezequías hizo una reforma muy importante en Israel, una reforma religiosa. Este rey tenía como objetivo lograr que cada habitante de Israel, que todo el pueblo
pudiera de alguna forma conocer en forma experimental en su vida personal y privada la ley de Dios. Muy pronto en su reinado, o sea, cuando él pudo, quizá a los 25 años o antes, todavía cuando su padre vivía, no está claro en el relato bíblico, él tomó medidas totalmente opuestas. El templo estaba abandonado, no se realizaba ningún culto en el templo ese de Salomón, porque acá se estaba dado a la idolatría. Anteriormente, los reyes hebreos se habían sometido a la esclavitud de dioses y diosas de la fertilidad. Ese tipo de culto degradaba a la mujer y degradaba a los hombres que participaban de los mismos. Así que lo primero que hace Ezequías es restaurar el templo, las puertas, los muebles, los utensilios para el culto. Sacerdotes y levitas ya no había, porque estos se habían ido al campo a trabajar para sobrevivir. Así que Ezequías los llamó y les habló: sacerdotes y levitas, retomen el culto a Jehová, volveos a Jehová, decía siempre Ezequías. Los sacerdotes vuelven a vivir de las ofrendas y de los diezmos del pueblo, como Dios había mandado en la ley de Moisés. Y otra cuestión muy importante y significativa en cuanto a la reorganización del ministerio sacerdotal es el trabajo de los levitas como maestros de la nación. Por primera vez se menciona en la Biblia que los levitas cumplen ese ministerio que Dios había dispuesto para ellos de ser los maestros de la ley del pueblo. Él se encargó de destruir los altares a Astarte y a Ishtar. Nosotros podemos todavía ver las ruinas de algunos de esos altares en el área de Arad, en la parte sur de Israel o del territorio de Judá. Él se encargó de destruir el santuario que había allí. Era un santuario para Yahvé, un santuario con su altar para Jehová, las mismas dimensiones, el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo había una estela, un mazebot, en plural, mazeba. Los mazebot eran piedras o estelas que representaban la presencia de Dios. Tenemos a Jacob ungiendo una piedra, Betel, y tenemos varias alusiones al uso de piedras como símbolos de la presencia de Dios. Y tenían este tipo de culto alternativo fuera de Jerusalén. Eran santuarios para Yahvé, pero que existían fuera del santuario central. Y ahora él se encarga de hacer una Pascua en la cual invita a los vecinos del norte, a sus hermanos, las tribus del norte. Así que él invita a estos descendientes o aquellos que habían sobrevivido a las deportaciones y los invita a una gran Pascua, la cual él quiere emular a sus ancestros David y Salomón. Y esto produjo en Israel indudablemente una reacción y una mirada del pueblo otra vez hacia el santuario, que era lo que Dios quería que fuera la intención del pueblo, es decir, que el pueblo organizara su vida en torno a la ley de Dios, y la representación mayor acerca de lo que Dios quería y de cómo habría de ser el plan de salvación y de cómo él pensaba que sería el propósito de la ley estaba prefigurada en la actividad que los sacerdotes realizaban en el santuario. Inclusive él llega a preparar sellos, escarabajos similares a los usados en Egipto, con 4 alas, una representación, según algunos, del reino del norte y el reino del sur unidos. Estas vasijas que tenían el sello real son llamadas Lamelec, o pertenecientes al rey. Y en estas vasijas él promociona o él promueve sus aseveraciones de que él es ahora el nuevo David y es ahora el nuevo rey que quiere unir a la gran nación de Israel. La reforma espiritual que Ezequías realizó en Jerusalén fue uno de los hechos más destacados de su historia. Pero además de esta reforma, ¿qué otros hechos él también realizó? ¿Quedan hoy ruinas que dan evidencia de su reinado?
El rey Ezequías es conocido en la historia bíblica por haber sido también uno de los grandes organizadores del reino, en lo político, en lo comercial, en lo arquitectónico, en lo urbano. Era un buen administrador, llegó a reunir riquezas muy grandes, tuvo que hacer galpones para poner las cosas, y dice que después de la reforma religiosa, la gente traía los diezmos y traía ofrendas y había tanta cosa que hubo que hacer edificios especiales para contener todo esto, ¿no? Lo vemos a Ezequías también restaurando el muro. Hizo un segundo muro dentro de Jerusalén. Pero quizás la máxima obra que queda como, digamos, un hecho notable de su reinado fue una obra de ingeniería. Fue el acueducto conocido como el túnel de Siloé, que traía agua desde el manantial de Gihón hacia adentro de la ciudad de Jerusalén, a un lugar dentro de la ciudad de Jerusalén. Ezequías hace una modificación de lo que era el acueducto de Gihón y él lo desvía hacia el oeste de la ciudad, pero lo magnífico de esto es el que Ezequías va siguiendo las grietas de la piedra calcárea propia de la zona, y él hace construir con los ingenieros de Jerusalén finalmente un túnel que tiene más o menos unos 530 metros de largo, y en algunos sectores del túnel a unos 5 metros de profundidad, y el túnel tiene algunos pasadizos que no superan los 50-60 centímetros de ancho. Ese túnel es una maravilla arquitectónica. Podemos pasar debajo del mismo, una angosta garganta en algún momento dado, después se hace más ancho, después se hace más pequeño, hasta que finalmente se encuentran los dos grupos de personas que estaban excavando, tratando de encontrarse el uno con el otro. Hay una inscripción, esta inscripción es la inscripción de Tel Dan. Sin embargo, nos da una idea de cómo era la inscripción del túnel de Ezequías, porque se utilizan caracteres similares de protohebreo. Allí tuve la responsabilidad de hacer una traducción de esa inscripción. Se relata cómo ellos estuvieron excavando y cómo los dos grupos se encontraron finalmente. Así que por ese pasadizo iba el agua que finalmente de la fuente de Gihón, digamos en forma subterránea, entraba a Jerusalén y se recogía en lo que hoy se conoce como la pileta o el estanque de Siloé. Esa es una de las obras destacadísimas de Ezequías. Ezequías fue un gran constructor, fue un gran estadista, fue un gran conquistador, pero él no fue fiel al Señor en todo momento, como muchas veces pensamos. Esa alianza que él hizo con los reinos de su alrededor y con Taharka, el faraón de la dinastía número 25, esos faraones negros, poderosos de Nubia, esos faraones que a veces tenemos la idea, debido a lo que leemos en Isaías, que Egipto es una caña cascada que se va a partir en tu mano y te va a traspasar la mano. Pensamos que tal vez eran debiluchos, pero no, estamos hablando de un ejército poderosísimo, caballería, infantería, tenían poder naval, y ellos se enfrentaron ante los asirios en el 701 en la batalla de El Teca.